Hola de nuevo. Vamos a dar lugar a la cuarta ponencia de estas 21ª jornadas de actividades acuáticas centradas en la población de carácter especial. En este caso vamos a contar con una ponencia que se va a centrar en tratar en el medio acuático a las personas con daño cerebral adquirido. En este sentido, vamos a contar con la doctora Carla Aceves Lebrero. Ella es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Actividades Físicas Deportivas en Personas de Discapacidad e Integración Social también por la Universidad Autónoma de Madrid. Es educadora física especializada en actividad acuática y lesión neurológica y además es coordinadora de investigación en el medio acuático del Club Deportivo para Daño Cerebral Adquirido en Madrid. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros aquí. Es un placer, como siempre, poderte oír y saber de tus experiencias y estudios respecto a esta población, que cada vez nos abres más y espero que hoy aún sea un poquito más en cuanto al conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, gracias a la Asociación AIDEA, a la Universidad Miguel Hernández de Elche y bueno, a todo el equipo de AIDEA que estáis ahí detrás y hacéis una labor maravillosa y por supuesto a ti, Juan Antonio, por invitarme. Estoy encantada de trabajar con vosotros. Muy bien, pues vamos a ello si quieres compartir pantalla y comenzamos con ello. Bien. Vale, ahí. Perfecto, ¿se ve correcto? Sí, lo haces en tamaño completo y ya lo tenemos todo. Muy bien. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Como ya os he dicho, voy a comenzar con la ponencia de hoy, que es actividad acuática adaptada a personas con daño cerebral adquirido, como bien has comentado. Bueno, estos son los puntos que voy a tratar a lo largo de la presentación. Vamos a hablar un poquito del daño cerebral adquirido. Pasaremos por la CIF hasta llegar a las actividades acuáticas. Y nos adentraremos en un programa de actividades acuáticas adaptadas hasta acabar con la figura del profesional. Bien, a modo de introducción, siempre me gusta comenzar hablando con que la sociedad actual pretende cubrir las necesidades de toda la población para obtener un estado de bienestar. Y que tras plantearnos esta idea nos encontramos con algunos colectivos que dentro de un marco social precisan de una atención especial, como es el caso de las personas con discapacidad. Otro concepto muy importante es el de calidad de vida, que para mí es el objetivo fundamental en el trabajo que hacemos, en mi trabajo del día a día. Es un término muy importante que la Organización Mundial de la Salud en 2001 nos habla de ese concepto amplio en el que está influido de modo complejo por la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales y los elementos esenciales del entorno. Es decir, prácticamente todo. Por eso es tan importante conocer este concepto. Y, por supuesto, dentro de la diversidad funcional en su amplitud, nos vamos a centrar en la discapacidad neurológica. Hablamos de discapacidad neurológica antes de referirnos al daño cerebral adquirido, ya que engloba las tres grandes discapacidades. No solamente la motora, ¿vale? Que la física, que siempre solemos intentar llevar en la línea del daño cerebral adquirido en esa discapacidad motora, sino que también engloba a la intelectual y a la sensorial, como veremos a continuación. En cuanto a la amplia lesión neurológica o discapacidad neurológica, nos encontramos con diversas patologías, como en este caso es el daño cerebral adquirido, y nos encontramos otras que son muy similares a la hora de sus déficits, como es el Alzheimer, el Parkinson, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, etc. Nosotros nos vamos a centrar en el daño cerebral adquirido específicamente. Y cuando hablamos de este daño cerebral adquirido, hacemos referencia a las lesiones no degenerativas que se producen de forma súbita en un cerebro previamente desarrollado.
¿de acuerdo? Y estas lesiones pueden afectar a 4 áreas cerebrales: cognitiva, emocional, de conducta, sensorial y motora, que nos pueden provocar diversos déficits funcionales, y este deterioro puede ser de carácter permanente. Bien, dentro del listado de causas más frecuentes, ¿de acuerdo?, nos podemos encontrar con lesiones provocadas por causas endógenas, en la que la más frecuente es el accidente cerebrovascular, más comúnmente llamado ictus, y provocadas por agentes externos. La más común es el traumatismo craneoencefálico, entre muchas otras. Bien, como son las que mayor prevalencia tienen, las vamos a hablar, ¿de acuerdo?, un poquito más en profundidad. El traumatismo craneoencefálico es esa lesión que se produce por un golpe directo o indirecto sobre un cerebro, lo que nos provoca una pérdida o disfunción del tejido cerebral e impide su habitual funcionamiento. Nos podemos encontrar con 2 tipos de traumatismo, ya sea traumatismo abierto o cerrado. El traumatismo craneoencefálico abierto es cuando hay una rotura, ¿de acuerdo?, y en el cráneo, ¿de acuerdo? Ahí se atraviesa un objeto y genera esa lesión en el cerebro. El daño suele ser más focal, ya que cae directamente, y tiene un menor tiempo en coma, así como un mejor pronóstico. El traumatismo cerrado, no hay una rotura en el cráneo y se produce cuando hay un golpe más violento, ya que el cerebro colisiona con las paredes del cráneo, como podemos ver en la imagen, y nos generan un mayor daño como consecuencia de esas fuerzas. Y nos produce una lesión más difusa, ya que afecta a distintas áreas cerebrales y es mayor el tiempo en coma por lo general. Bien, para que os hagáis una idea, a nivel de estadística hay una incidencia aproximada en España de entre 200 y 300 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al accidente cerebrovascular, más comúnmente en España llamado ictus, con las siglas ACV, es ese trastorno circulatorio cerebral que provoca una alteración transitoria o permanente en el funcionamiento del encéfalo. Tenemos 2 tipos, ya sea isquémico o hemorrágico. El isquémico es el 80% total de estos casos, siendo más frecuente, y se produce una obstrucción total o parcial de una arteria, lo que nos produce una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, irrumpiendo el suministro de oxígeno, glucosa, etc. En cuanto al hemorrágico, son casos menos frecuentes, en torno al 20% restantes, y se produce una rotura total o parcial de esa arteria y nos produce una hemorragia cerebral que disminuye ese flujo sanguíneo al cerebro. Bien, las causas vienen dadas por los factores de riesgo, ya sean modificables o no modificables. Los modificables son, como en otras patologías, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad. En cuanto a las no modificables, son la raza, el sexo y la edad. Bien, el ictus es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en la población y se considera la tercera causa más común de discapacidad, siendo la primera causa tanto física como de origen neurológico en adultos y la segunda en demencias. La incidencia del ictus en España no se conoce con precisión, pero se estiman entre 120 y 230 casos por cada 100.000 habitantes. Y en España se produce un nuevo caso de ictus cada 6 minutos. Otros datos interesantes es que se estima que la prevalencia del ictus aumente con el futuro y que 1 de cada 6 personas en el mundo sufrirá un ictus. Sin embargo, si se controlan los factores de riesgo, se pueden evitar hasta el 90% de los casos. El 90% de los casos es un porcentaje demasiado elevado como para darnos cuenta que tenemos que controlar esos factores modificables. Bien, y por tanto, una importante estrategia de prevención en cuanto a estos factores de riesgo es promover estilos de vida saludable asociados al ejercicio físico. Y ahí nosotros, como profesionales de la actividad acuática y de la actividad y del ejercicio físico, debemos estar ahí. Bien, además hay que tener todas estas estadísticas muy en cuenta, ya que actualmente en España, sobre todo en casos de ictus,
con toda la parte del COVID y todo esto, se está viendo que hay una mayor incidencia, ya que el COVID va a ser, o están estudiando que va a ser otro factor añadido para tener ictus, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta en los tiempos que hay y las nuevas cifras que tendremos. De acuerdo, en cuanto al daño cerebral adquirido, en general, la incidencia en España, para que nos hagamos más o menos una idea, en España viven más de 420.000 casos, 420.000 personas que padecen de CEA, de los cuales el 52% son mujeres frente al 48% que son varones. Otros datos interesantes es que habrá una prevalencia de más de 100.000 casos al año, así como que el 65% de esta población son mayores de 65 años, es decir, sobre todo hay una tercera edad. Y esto viene muy dado al accidente cerebrovascular, ya que es lo que nos aumenta esta estadística, ya que el 78% de esta población viene dada por un ictus, por ese accidente cerebrovascular, frente al 22% restante de traumatismos craneoencefálicos y otras causas. Bien, otro dato muy impactante y del que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el 89% de esta población adquiere una discapacidad que le impide realizar con normalidad sus actividades de la vida diaria. En torno a ese 89% es sobre todo sobre el que trabajamos para mejorar esas capacidades, ¿de acuerdo? Por eso es tan interesante conocer estas cifras. Bien. En cuanto a las consecuencias, un daño cerebral adquirido puede tener diversos déficits, como he comentado al principio de la presentación, en la parte de la introducción. Os hablaba de que en cuanto a la lesión neurológica, en este caso el daño cerebral adquirido, no solamente nos quedamos con esa discapacidad física, que como hemos podido ver, es importante porque el 80% es discapacidad física, pero también tenemos que tener en cuenta que puede derivar a esa parte intelectual y a esa parte sensorial. ¿Cómo lo vemos? A través de sus déficits. Como estamos viendo aquí, tenemos déficit motor, déficit cognitivo, déficit sensorial y déficit conductual y o emocional. ¿De acuerdo? Vamos a ir viéndolos de uno en uno para ver todas esas partes que pueden ser consecuencias a través de un daño cerebral adquirido. Bien, el déficit motor, como os he comentado, es el 80% de esta población tiene un déficit motor. Dentro de esta parte o deterioro de la motricidad, la primera alteración motora es la hemiparesia, ¿de acuerdo? Que se produce comúnmente en ese hemicuerpo contrario al de la lesión cerebral y puede afectar tanto a miembro superior, inferior, así como a ambos. Y dependiendo del tono muscular, nos encontramos con un tono más espástico, ¿de acuerdo? Que es esa hipertonía muscular, ese acortamiento, o más hipotónico, ¿de acuerdo? Esa debilidad muscular. Bien, también nos podemos encontrar con alteraciones en la marcha, el equilibrio y la coordinación. En cuanto a alteración de la marcha y el equilibrio, tenemos un mayor riesgo de caídas, lo cual debemos de tener bien en cuenta, así como la disartria, que es esa parálisis facial muy típica en personas con ictus, ¿no? Siempre asociamos esa caída de cara que nos puede dificultar a la ingesta o a la comunicación. En nuestro caso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar natación con ellos cuando tienen esa caída, esa disartria, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. En cuanto al déficit cognitivo, en torno al 60% presenta un deterioro cognitivo, el cual puede afectar a diversas funciones cerebrales, como pueden ser la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo de trabajo, puede afectarnos a la atención, ¿de acuerdo? Así como las funciones ejecutivas, a las visoespaciales y a la comunicación, en la cual destaco la afasia, que es ese trastorno comunicativo, en el cual nos dificulta tanto en la expresión oral como en la escrita de la persona afectada, ¿de acuerdo? Esto les provoca una incomprensión y esa dificultad comunicativa.
En cuanto al déficit de conducta y lo emocional, esta parte siempre le equiparo mucho con un iceberg, ¿de acuerdo? Siempre vemos las partes que hemos visto son las más notables o las más destacables en un daño cerebral. Cuando hablamos de ese déficit de conducta o emocional, parece que solamente estamos viendo el pico y el resto del iceberg no lo estamos viendo, que es esta parte, porque pensamos que está intrínseco en la persona y realmente es un déficit del daño cerebral. Por tanto, ellos mismos muchas veces se sienten incomprendidos, ya que no llegan a aceptar ni ellos ni el entorno este déficit que piensan que son ellos mismos de ese modo. Por tanto, hay que tenerle muy en cuenta y sobre todo a la hora de planificar y de tratar con esta población. Bien, en cuanto a la parte de conducta, 1 de cada 3 personas sufre depresión, ¿de acuerdo? También vemos alteraciones en la ansiedad, muy derivadas también por esa parte depresiva. Podemos encontrarnos con la habilidad emocional, ya sea con risa involuntaria o llanto patológico, así como comportamientos agresivos de los cuales tenemos que tenerlos muy en cuenta y saber lidiar con ellos, ¿de acuerdo? Así como una fatiga. No es una fatiga tanto física como la que conocemos habitualmente en el mundo del deporte, sino es una fatiga más mental. Es decir, siempre lo equiparo a, hay veces que es más complejo coordinar ciertos movimientos, les produce más fatiga mental que incluso nadar, ¿de acuerdo? 20 largos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta fatiga, ya que ellos tienen como una especie de pila de energía y cuanto más fatiga tienen, más acortamos esa energía. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar nuestra actividad. En cuanto al déficit sensorial, podemos ver mermado tanto el tacto, ¿de acuerdo? Tenemos alterada la propiocepción y la sensibilidad. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de realizar la marcha, ya que si no sabemos dónde cae la pierna, esa propiocepción, no tenemos mucha sensibilidad, ¿de acuerdo? Nos puede alterar esa parte de la marcha, así como hay que tener muy en cuenta en esa parte de sensibilidad cuando realizamos natación, ya que con las porcheras nos podemos ir haciendo daño, incluso quemando, y como nos falta esa sensibilidad, no llegamos a darnos cuenta, ni ellos tampoco. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de hacer la actividad. Podemos ver alterada la parte auditiva, ya sea por un aumento de los decibelios que escuchan, una hiperacusia o una hipoacusia por debajo de los decibelios. También podemos ver mermado el gusto y el olfato. Esto puede ser porque hay cizallas cuando hay un traumatismo craneoencefálico sobre todo. Y también tenemos una posible alteración en la vista, en torno al 27 al 54% de esta población tiene una alteración visual, ¿de acuerdo? Que va sobre todo en el campo visual. En ese hemicuerpo afectado podemos ver una parte del hemicuerpo con una alteración visual, un cuadrante, ¿de acuerdo? Podemos ver también visiones borrosas, visiones dobles, o incluso visiones, pérdidas de visión completas. Es muy importante preguntar si tenemos, por supuesto, los historiales y todo esto, pero si tenemos nuestros deportistas que vienen a hacerles pruebas, es muy importante preguntar qué tal vez, ¿de acuerdo? Es muy interesante conocer qué punto visual tienen, porque muchas veces estamos dando por hecho de que ven cosas que realmente no. Por tanto, también esta parte sensorial hay que tenerla muy en cuenta. En cuanto a la evolución, bien, como todo daño cerebral adquirido, pasa por 3 fases de recuperación: aguda, subaguda y crónica. La fase aguda es ese periodo de hospitalización y estabilización de un paciente al que acaban de salvarle la vida, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el daño, estamos hospitalizados y una vez que hemos salido de esa fase aguda, entramos en una fase subaguda donde comienza la rehabilitación en centros especializados para conseguir una mayor funcionalidad de la persona afectada. Esta etapa suele durar entre los 3 a los 12-18 meses, teniendo el pico o el momento de máxima mejora entre los 3 y los 6 primeros meses, ¿de acuerdo? Y después de esos 12-18 meses
que ahí sí que es verdad que la sanidad, sobre todo la sanidad pública, nos dice que nos encontramos en un momento crónico. Este momento es en el de recuperación y nos estabilizamos en gran medida, siendo la etapa que más obtiene mayor rendimiento de esas capacidades conservadas y evitamos perder los efectos positivos que hemos alcanzado hasta el momento, ¿de acuerdo? Es decir, estamos en el momento de reintegración y reinserción en la comunidad. Yo lo digo, es nuestra nueva vida, ¿de acuerdo? Y aprender a convivir con ella. También hay que tener en cuenta que la recuperación de la funcionalidad se produce a través de la plasticidad cerebral. Y estos mecanismos pueden ser modulados por ciertas terapias. Estos ejercicios son capaces de incluir fenómenos de plasticidad y reorganización cortical. Y lo importante es que el entrenamiento de tareas motoras, como presiones, transferencias o marcha, lo incentiva. La práctica repetida e intensiva de estos ejercicios puede contribuir a la mejora de la recuperación funcional sobre esa base de neuroplasticidad. Bien, pasamos a dar una pequeña pincelada a la clasificación internacional del funcionamiento y de la discapacidad y de la salud, ¿de acuerdo? La CIF, que en 2001 desarrolló esta CIF, la Organización Mundial de la Salud, la cual ha pasado de ser una clasificación de consecuencias de las enfermedades a ser una clasificación de componentes de la salud. Bien, se ordenó divide en dos partes, como vemos, nuestro querido marco, donde vamos a plasmar nuestros programas. Estas partes, primero, se dividen en funcionamiento y discapacidad. Sus componentes son funciones y estructuras corporales y actividades y participación. Por otro lado, tenemos los factores contextuales, donde sus componentes serán los factores ambientales y los factores personales. Como bien he comentado, estos programas de actividad física acuática deben estar enmarcados en esta CIF para población con daño cerebral adquirido. Bien, ya nos sumergimos, nunca mejor dicho esta palabra, en las actividades acuáticas. A nivel general, según Godoy 2002, nos define la actividad acuática como toda actividad física que se desarrolla en el medio acuático. Y las aplicaciones en el medio acuático están influenciadas por los principios mecánicos y térmicos del agua. ¿De acuerdo? Los mecánicos, la presión hidrostática, factores hidrodinámicos, hidrocinéticos, principios térmicos del agua, ya sean fríos o calientes, y aplicaciones prácticas, ya sea de manera individual o grupal, con diversas metodologías y ya sea una técnica o una combinación de las mismas. A nivel general, vemos que los beneficios de las actividades acuáticas pues, nos reducen el estrés en las articulaciones, los huesos y los músculos, hay una mayor tonificación, relajación y bienestar, como esa sensación de frescor, una diversión, entrenamiento y confort, así como una reducción de la inflamación muscular y beneficios en las funciones globales y específicas. Por tanto, hay un mayor aumento de la funcionalidad y de la calidad de vida. Por eso, la actividad acuática es un facilitador en personas con diversidad funcional. Centrándonos más en el daño cerebral adquirido, vamos a ver dentro de estas actividades acuáticas que lo que es el medio acuático, el agua, nos ayuda a recuperar la independencia, así como mejorar la funcionalidad, por tanto, como hemos dicho, mejorar la calidad de vida. Y si nos acordamos del concepto que hemos hablado al inicio, esa calidad de vida sigue siendo nuestro objetivo principal, ese concepto tan amplio que nos daba la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los síntomas de un DCA, como hemos podido ver en ese gran cómputo de déficits, destacamos esa debilidad muscular, déficit de equilibrio, de movimiento y de marcha. Por tanto, dentro de la población con daño cerebral adquirido, va a ser un facilitador de capacidades y destrezas que dentro del medio terrestre nos es muy difícil o casi imposible de realizar.
Bien. Para trabajar la flotación, los beneficios que nos produce es esa libertad de movimiento, ¿de acuerdo? Ya que estamos más en descarga, nos sirve de soporte, de prevención y corrección del movimiento y, como he comentado, de esa descarga a nivel de corporal. En cuanto a la marcha, vemos una simetría en el tronco, esa marcha dentro del medio acuático a nivel general, vemos esa simetría en el tronco, el apoyo de la pierna parética, de acuerdo que en muchos estudios lo realizamos con lastre para que apoye más esa pierna, longitud en la zancada, mayor velocidad, tenemos una menor actividad, por tanto nos produce menos fatiga y nos facilita esa fase de impulso que realizamos con la cadera, ya que al haber gravedad no nos lo permite, por decirlo así, en tierra o en seco. En cuanto a la temperatura cálida, nos produce un menor tono muscular, por tanto una reducción de la espasticidad, que es una de esas características de esos déficits que hemos visto a nivel motor, por tanto tendremos un movimiento más eficiente. En cuanto a las ventajas que nos produce la actividad acuática en personas con DCA, podemos ver que tenemos una mayor función cardiorrespiratoria, un aumento del rango de movilidad, una fuerza aeróbica y muscular, tenemos una mejora en la postura, en el equilibrio y en la coordinación. Además, tenemos una mejora en la autopercepción y la autoestima. Es muy interesante, ya que no es solamente esta parte motora de la que hablamos. También tenemos una mayor sensación de seguridad, por tanto, una mayor movilidad y autonomía. Y así tenemos un menor riesgo de caída, que como hemos visto a través de ese déficit que veíamos en las consecuencias de la marcha y el equilibrio, había ese riesgo, aquí lo reducimos, así como una reducción del dolor, que es muy interesante conocer. Bien, a través de una revisión de la literatura científica, podemos ver diferentes estudios en cuanto a actividades acuáticas en personas con daño cerebral adquirido. Vemos técnicas como el Haliwick, Aichi, Watsu, vemos hidroterapias, actividades en cinta rodante, actividades grupales de acondicionamiento físico, así como entrenamientos más específicos de equilibrio, entrenamientos más de fuerza, aeróbicos, con lastres en el agua, como os he comentado anteriormente, o terapias convencionales frente a hidroterapias. Toda esta información nos recoge y nos damos cuenta de que sobre todo están enmarcadas en un ámbito más terapéutico cuando hablamos de personas con DCA en cuanto a la literatura científica. Vemos que todos estos estudios nos producen o les provocan esas mejoras significativas y en las que no se producen esas mejoras significativas, en ninguno de los casos se agravan las capacidades de estas personas. ¿Qué nos dicen estos estudios? Que se necesitan más investigaciones y que se necesitan más diseños de programas acuáticos, sobre todo encaminados a un ejercicio físico-acuático, ¿de acuerdo? No solamente a un ejercicio terapéutico. Por eso, en el Club Deporte para DCA, que es donde actualmente trabajo, como ha dicho Juan Antonio al principio, realizamos estos programas de actividad acuática, ¿de acuerdo? A través del diseño de los programas adaptados. Pasamos al programa de actividades acuáticas, donde vamos a ir viendo un poquito todo lo que es el programa adaptado. Antes de comenzar a realizar el programa de actividades, tenemos que parar y tenemos que ver qué necesitamos. Bien, lo primero es ver, tener un certificado médico que nos diga que podemos trabajar con esta persona con daño cerebral adquirido, así como si tenemos acceso a su historial médico, muy importante para saber qué déficit tiene y cómo llevar la clase. Debemos de conocer su movilidad y el desplazamiento en tierra, ¿de acuerdo? Si viene en silla de ruedas, si viene con material de apoyo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se desplaza en el medio terrestre? Por supuesto, esto es como un entrenamiento, hacemos una pequeña entrevista y hay que preguntarles
qué miedos tienen, qué sensaciones. Sabíamos nadar antes del año, ¿de acuerdo? Hay que conocer un poco a la persona para ver cómo trabajar dentro del medio. Y una vez estamos en el agua, tenemos que evaluar antes de comenzar a trabajar cómo vamos a entrar y a salir de la piscina. Necesitamos grúa, lo podemos hacer por las escaleras, vamos a hacerlo en el bordillo. ¿Qué control y esquema corporal tenemos dentro del agua? ¿De acuerdo? Porque fuera del agua puede que no mantengamos una bipedestación, pero sí dentro, para saber qué agarre vamos a utilizar. En cuanto a la bipedestación, saber si tenemos bipedestación dentro del agua, muy importante, si la tenemos de manera autónoma, si necesitamos ayuda, qué tipo de equilibrio tenemos dentro. Esa movilidad articular, sobre todo en el hemicuerpo afectado, ya sea de brazo o de pierna, los agarres, si tenemos una mano muy espástica, vamos a poder agarrar mancuernas, vamos a poder agarrar tabla, ¿de acuerdo? Conocer los agarres de la persona, igual agarra pero no suelta, también hay que tenerlo en cuenta. Los tipos de desplazamientos que podemos realizar dentro del medio acuático, si podemos ir de frente, lateral, si vamos a tener que trabajar más la flotación, ¿de acuerdo? Esa parte de flotación, ¿cómo la llevamos? Si necesitamos un cinturón para que nos ayude en material auxiliar, flotamos bien, lo hacemos de manera autónoma. Capacidad cognitiva y conductual, por supuesto hay que tenerla en cuenta, ya que puede que tengamos una evaluación maravillosa, pero tengamos esa parte cognitiva y de conducta que nos impide realizar una actividad en grupo, una actividad a lo mejor tiene que ser más específica porque no controlamos esta parte. También nos va a influir qué método de enseñanza utilizaremos y cómo vamos a llevar y guiar la clase. Bien. Tras haberle hecho esa primera evaluación y haber tenido esa primera toma de contacto con la persona, y haber tenido sobre todo ese certificado médico que nos corrobore que podemos trabajar con ella, vamos a pasar a lo que es el amplio programa de actividades acuáticas. Tenemos dentro del Club Deporte para DCEA 4 modalidades de actividad. La primera es la natación adaptada, ¿de acuerdo? Que se hace en una piscina profunda. Y el resto, actividad grupal, actividad con persona de apoyo y actividad individualizada, se realizan en el vaso de enseñanza. Vamos a ir conociéndolas de una en una. Bien. La natación adaptada, como os he comentado, se realiza en la piscina profunda y lo que vamos a realizar es un tipo de natación, puede ser encaminada a ocio salud o a competición. Como decía antes la profesora Esperanza en una de sus ponencias, la competición aquí es una opción, ¿de acuerdo? No va derivado directamente, sino que tiene la opción de hacerlo más ocio-salud y la opción de hacerlo más encaminado a una competición. Bien, dentro de esta actividad, los objetivos principales pues, es lograr una adaptación al medio acuático, trabajar la coordinación, sobre todo, la movilidad articular, conseguir una mejora del esquema corporal, que en agua se trabaja de una manera maravillosa, así como del sistema propioceptivo, y realizar una readaptación al esfuerzo. Bien, es cierto que si trabajamos en un ámbito más socio-salud, combinaremos sobre todo ejercicios de técnica de natación con compensaciones para mover toda esa parte motora que tenemos afectada, compaginado con ejercicios más coordinativos. Mientras que si es una natación adaptada, más encaminada a la competición, bien es cierto que vamos en una línea más de competición y tienen una mayor exigencia. Bien. Es importante que tengan una flotación autónoma en el agua, ¿vale? Es importante decirlo, aunque sea con material auxiliar como pueden ser cinturones. Al principio, cuando realizan actividad acuática, se les pone aletas para que, ya que hay una gran descompensación muscular, por tanto, la aleta nos da un mayor desplazamiento, muchas veces al inicio y sobre todo cuando nadan tras haber sufrido el daño, hay que coger esa readaptación de nuevo, ese reaprendizaje a la natación y utilizaremos bastante material auxiliar que nos ayude a ello. En cuanto a actividad acuática grupal, la realizamos en el vaso de enseñanza, donde los participantes pueden ponerse de pie
y el agua nos cubre más o menos como a la mitad del cuerpo aproximadamente. Dirigido a personas con marcha autónoma, sobre todo que tengan una autonomía dentro de la piscina, ¿vale? Es verdad que tienen un déficit en el equilibrio y dificultad en el desplazamiento, pero se mueven de esta manera autónoma dentro de la actividad. Los objetivos principales es desarrollar la fuerza y resistencia cardiovasculares, mejorar la coordinación, trabajar el equilibrio tanto estático como dinámico, potenciar una marcha más estable, así como realizar tareas duales, ya que tienen esa autonomía acuática. Bien, es cierto que dentro del vaso de enseñanza suele estar el agua en una temperatura más cálida, por tanto, nos favorece esa espasticidad, como veíamos en los beneficios, y nos favorece el trabajo dentro de nuestras actividades, dentro del programa. La actividad acuática en persona de apoyo la realizaremos en este vaso de enseñanza. Va dirigida a personas con una alteración mayor en el equilibrio, que necesitan sobre todo productos de apoyo o se desplazan en silla de ruedas en seco y necesitan una supervisión dentro del medio acuático. Por tanto, un familiar, amigo o una persona de apoyo externa les ayuda a la realización de las actividades. Por tanto, se trabaja por asignación de tareas. El técnico deportivo, en este caso yo, doy la actividad a cada pareja, ¿de acuerdo? Y la persona de apoyo se encarga de supervisar a la persona afectada. ¿Qué objetivos tendremos? Tomar conciencia del esquema corporal, mejorar este sistema propioceptivo, trabajar el equilibrio estático y dinámico, trabajar esa fuerza, mejorar la marcha, sobre todo para que vaya encaminada de una manera más autónoma, inicio de la realización de tareas duales, así como sobre todo al inicio superar miedos y enseñar ejercicios también a estas personas de apoyo. Digo superar miedos porque al principio es verdad que genera cierto temor venir a la piscina y que una persona tenga que estar pendiente. Lo que vamos encaminados es a que poco a poco esta persona de apoyo vaya siendo eliminada de la actividad y vaya siendo más autónoma la persona afectada, en este caso nuestro deportista. Y actividad acuática individualizada, que es mi actividad estrella, por decirlo así, la que más trabajo y la que más me gusta, es un ratio 1:1, ya sea en vaso de enseñanza o si es una persona muy, muy afectada, tenemos que trabajar en una piscina profunda. Y lo que vamos a realizar es como objetivos tenemos esa conciencia del esquema corporal, vamos a mejorar el sistema propioceptivo y sobre todo vamos a trabajar la fuerza, el equilibrio y la marcha y ese trabajo de superar miedos, ¿de acuerdo? Que ellos confían mucho en el técnico, en este caso pues en mí, y esto que lo decía Ana Rita, que nos lo comentaba también en su ponencia, la importancia de tener seguridad en la persona con el profesor o en el profesional con el que trabajamos, ¿de acuerdo? Bien, y como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a enseñar 2 vídeos de las actividades para que vosotros mismos las veáis. Decidme si se ve correctamente. Aquí podemos ver tanto la actividad de natación adaptada como las actividades acuáticas grupal y de persona de apoyo. Podemos ver cómo trabajamos con esas compensaciones, trabajo coordinativo. Y adaptación, por supuesto, de la técnica. Bueno, como pone aquí,
También dentro de nuestra actividad tenemos una parte lúdica y de juegos que es maravillosa y que nos hace al final trabajar toda esa parte analítica que hemos visto de una manera más divertida, y también en la que trabajaremos más esa parte cognitiva a través de juegos que nos hagan pensar. Bien, tenemos este y el de actividad individualizada. Como vemos aquí, el ratio es 1:1 y son personas con alteraciones y afectaciones motoras más severas. Como podemos ver, por ejemplo, en tierra no mantenemos una bipedestación y por eso comenzamos a trabajar en una piscina más profunda. Por ejemplo, mide 1,92 y en una piscina pequeña al inicio era bastante complicado trabajar. Poco a poco hemos ido llevándonos al vaso de enseñanza, donde hemos ido trabajando, para que se vea esa progresión que veremos en el vídeo. Vemos ahí cómo trabajamos en el vaso de enseñanza, que nos ponemos de pie. Bien. Bien. Bueno, con eso os hacéis una idea de cómo es el trabajo. Dentro de esta actividad acuática individualizada se basa mi tesis doctoral. La realicé en torno a esta actividad o viceversa, por decirlo así, donde vimos el efecto de un programa individualizado de actividades acuáticas en personas con ictus. En él vimos que como resultados de la tesis doctoral vimos que el programa demostró ser efectivo en las diferentes funciones de las actividades de la vida básica diarias. Además vimos en las variables motoras, marcha, equilibrio y fuerza, diferencias significativas, ¿de acuerdo? En el grupo experimental que realizó la actividad acuática. Vimos mejoras en las variables psicológicas a través de diferencias significativas en ciertas escalas, así como ver que la incidencia del programa evidenció efectos altamente satisfactorios en relación al grupo control, ya que este último no registró mejoras en las puntuaciones totales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final estas actividades, estos diseños de programas tienen una base científica a través de la literatura. ¿Qué metodología utilizamos? Bien, tenemos en cuenta los principios del entrenamiento, ¿de acuerdo? De carga, de especialización y de periodización cíclica, así como los métodos de enseñanza que utilizamos, que van desde el mando directo, descubrimiento guiado, resolución de problemas y asignación de tareas. Esto nos depende mucho de a qué grupo nos dirigimos y a qué la afectación de cada uno de ellos, así como la estructura de las sesiones que parten del calentamiento, parte principal que la dividimos en una parte más analítica y más lúdica,
y, por supuesto, una vuelta a la calma con estiramientos. Esta metodología se realiza mediante bloques de trabajo, en este caso fuerza, equilibrio, marcha y flotación, y en ello nos vamos a unas hojas de sesión donde desarrollaremos los contenidos a través de ellas, en las que podemos ver esas partes que hemos visto de la sesión, como las observaciones y las adaptaciones que se van realizando a través del programa. A la hora de temporalizar, tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo, por ejemplo, en estas actividades comenzamos de septiembre a junio, ¿de acuerdo? En temporada, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta cuándo caen los festivos, si hay vacaciones de Navidad, si nos vamos a poner malos, cuántos días se han puesto malos, ¿por qué? Porque todo esto nos afecta a la hora de volver a adaptar o a la hora de volver a modificar nuestra actividad, ¿de acuerdo? Porque vamos en una línea ascendente hasta que pasan estas cosas y tenemos que volver atrás, ¿de acuerdo? Con esta población hay que tenerlo muy en cuenta. Las instalaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de ellas? Bueno, si vamos a trabajar en un vaso profundo o en un vaso de enseñanza, la temperatura que tenemos dentro del vaso, dentro de la piscina, también nos afecta a la hora de realizar la actividad. Por ejemplo, nosotros trabajamos en instalaciones públicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué instalaciones tienen el agua a cierta temperatura, cuáles tienen grúa para meter a la gente, qué accesibilidad de vestuarios tienen, hasta incluso qué accesibilidad a la instalación hay. ¿De acuerdo? Todas estas cosas se tienen en cuenta a la hora de realizar y diseñar nuestro programa. En cuanto a recursos materiales, por supuesto, también nos depende de qué recursos tiene la instalación, si tienen elementos de flotación o elementos más lastrados, ¿de acuerdo? Sobre todo los tenemos que tener en cuenta a la hora de saber qué agarres podemos utilizar con ellos. Tenemos tablas, si tenemos una espasticidad en mi cuerpo, a lo mejor no tenemos agarre y no podemos utilizar ciertos materiales. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos materiales más finitos, como es una pica, ¿de acuerdo? O una mancuerna. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de realizar nuestro programa. Así como vemos en la imagen, pues si son más afectados, tenemos que tener en cuenta cómo podemos llevar una buena marcha. Si necesitamos lastres, ya que hay literatura científica que nos dice que debemos de trabajar con ellos en estos casos, un pie de pato o muchos otros recursos que ahora mismo hay novedosos y que nos pueden servir para nuestros programas. En cuanto a la evaluación y el seguimiento, hemos visto lo que vamos a hacer al inicio antes de realizar el programa, pero a la hora de ya que estamos sumergidos en él, ¿qué vamos a medir? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? En este caso, en población con DCA, tenemos que tener en cuenta si hay algunos que están validados por si queremos realizar investigación con ellos o que tengan una base científica de respaldo. ¿Cómo pueden ser? ¿Qué vamos a valorar? Podemos ver las actividades de la vida diaria por si tenemos esa transferencia, si necesitamos saber que un índice de Bartle lo podemos utilizar, una escala de ranking, ¿de acuerdo? Valoración de la parte motora, ¿qué podemos utilizar? Pues para fuerza, un índice, el test de los 5 metros, la escala de equilibrio de Berg, la escala Tinetti de marcha y equilibrio. Para valorar la parte cognitiva y emocional, muy interesante conocerla. ¿De acuerdo? Podemos ver una escala POMS, una escala de bienestar psicológico, un SIS-16. Hay muchas escalas validadas dependiendo de la población a la que nos dirijamos. En este caso hay diversas escalas que nos pueden servir como base, ya os digo, para tenerla como recogida de muestra también o como recogida de información para ver el antes y el después en nuestras clases. ¿Qué es lo que pasa en clubes deportivos, asociaciones que realizamos actividades más de a pie, sin a lo mejor un respaldo tan científico en nuestro día a día? Pues tener un cuadro, ¿de acuerdo? Nuestra guía de evaluación con sobre todo para no medir solamente esta parte física, sino también tener en cuenta las partes que hemos dicho, cognitiva, emocional o socioafectiva. Y bueno, ya para ir finalizando, que no me quiero pasar de
de tiempo, quería hablaros de la figura del profesional, que bueno, es un poco lo que me pasa es lo de esta imagen, ¿no? No es trabajo si te encanta lo que haces y mi cabeza dice, sí lo es, vuelve aquí, ¿no? Al final, con esto, lo que os intento decir es que es muy importante que exista esta figura del profesional, en este caso de la actividad acuática, y es muy importante que nos gusten lo que hacemos. Esa parte que digo yo un poco vocacional, sobre todo cuando nos dedicamos a una población especial, ya que muchas veces tienen, pues como hemos visto, 1 de cada 3 personas con daño cerebral tiene depresión. Entonces, muchas veces esa parte motivacional no la tienen y nosotros tenemos que ser los motivadores para que quieran venir a nuestra clase. Si quieren venir a nuestra clase, vamos a conseguir una adherencia a la actividad física, a esta actividad acuática, ¿de acuerdo? Y con esa adherencia vamos a conseguir esas mejoras, ¿de acuerdo? Ya sea en esa natación, en esa actividad acuática en base a enseñanza. Por tanto, vamos a tener esa transferencia a nuestra vida diaria, a nuestras actividades de la vida diaria, a nuestra calidad de vida, por supuesto, y a nuestra autonomía. Por eso creo que es tan importante. Igual que tener ese carácter investigador, que lo hablo mucho con mis compañeros, al final estamos viendo que cosas nuevas salen, jornadas, aprender de los profesionales que se dedican a ello y respaldarnos con esa parte de la literatura científica y de la parte científica, ¿de acuerdo? Que es importante. A mí me encantan este tipo de jornadas que realizan, los congresos tan enriquecedores que, por ejemplo, realiza aquí la Asociación de IDEA, porque se aprende mucho de todos los profesionales. Hoy hemos tenido unas ponentes maravillosas de las que he tomado notas, ¿de acuerdo? Y creo que es interesante y muy importante no perderlo. Y bueno, nada, por supuesto, daros las gracias por vuestra atención y por haber estado aquí durante todo este tiempo. Muchas gracias, Carla, por tu ajustada ponencia al tiempo, donde hemos encajado perfectamente en lo programado e incluso con tiempo para poder hacer algunas preguntas de cara a que puedas contestarlas. Mira, te paso aquí algunas. Dice, en este caso, Stephanie, a ver, Pesantes, dice, pregunto el uso de técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva si lo usas tanto en tierra como en agua. De acuerdo. Nosotros no trabajamos tanto con técnicas como tal, eso se lo dejamos a nuestros compañeros fisioterapeutas que son maravillosos y nos trabajan a través de unas técnicas que nos enriquecen muchísimo en la piscina, en este caso. Pero bien es cierto que nosotros trabajamos la propiocepción de otra manera, a través de ejercicios, a través de una técnica más funcional. ¿De acuerdo? Que realmente una guía específica como tal. No sé si estoy contestando realmente a la pregunta, si se me entiende. Yo creo que sí, si no, seguro que nos va a volver a preguntar. Yo quería consultarte de ese trabajo en el que pues, estás implicada diariamente en la piscina con esta población. Un poco, pues aquí nos has presentado la cara más bonita, ¿no? De lo que pues llevas haciendo y que, bueno, pues todo queda representado en un buen programa, evidenciado y con unas características muy bien detalladas, ¿no? Pero, ¿qué dificultades hay dentro de esta implantación de esta serie de programas en estos momentos, en el contexto donde tú estás, para, bueno, pues que de alguna forma aquellos que estén interesados en ponerlas en marcha en otros entornos puedan aprender de esas grietas que, bueno, pues has tenido que trabajarlas de alguna forma? Bueno, como he dicho al final, pues al final hay que tener en cuenta las instalaciones, hay que tener en cuenta todos los factores que hemos estado viendo y, por supuesto, nosotros trabajamos para instalaciones de servicio público. Es decir, si la temperatura no es adecuada, esa grieta, como dices tú, pues es un hándicap porque una temperatura fría es más espástico para el miembro afectado y nos puede dificultar lo que teníamos programado.
A nivel de instalación, por ejemplo, que no tengamos recursos materiales, ¿vale? Que aquí es cuando entra en nosotros esa parte inventora en el que tenemos un lapicero y hacemos mil cosas, ¿no? Entonces, también es verdad que hay que tener esos recursos inventivos, por si acaso se nos cae esa parte de material, saber que no necesitamos material a lo mejor para hacer una sesión, que simplemente con la resistencia del agua podemos realizarla. Cómo introducir a la persona dentro del vaso si no tenemos una grúa, por ejemplo. También tenemos que saber cómo y cómo hacerlo, ¿no? Y al final hay muchas cosas que dentro del mismo programa puede que sean mucho ensayo-error, porque es incluso dentro del propio programa cómo poder agarrar el material cuando no tenemos ese recurso, cómo vamos a abrir, cómo, ¿de acuerdo? Es, al final todo esto es un aprendizaje no solo para los alumnos que tenemos, sino como para los profesores que lo impartimos. Al final es un día a día lleno de sorpresas. Y luego en esa búsqueda de poder conocer, pues una persona como tú, pues relativamente joven, con un trabajo específico ya en un programa concreto, pues que nos contaras rápidamente cómo se llega a ese punto de poder desarrollar un programa con una población tan específica y qué trayectoria o qué te ha movido a ti pues para llegar a donde estás ahora. Bien, bueno, yo cuando realicé la carrera tuve una profesora en mi primer año que estaba haciendo investigación y ya me picó el gusanillo, por decirlo así, de la investigación y lo estaba haciendo en población especial. Entonces, poco a poco fui intentando investigar un poco por mi cuenta hasta realizar las prácticas del grado, que lo realicé en la asociación ASPAIN, Castilla y León, donde me abrieron un mundo de ideas y sobre todo ya inicié en el daño cerebral. Ahí fue mi primer contacto trabajando con ellos. Y poco a poco pues se me fue despertando más el querer saber y aprender más sobre ello. Luego ya hice el máster y tuve la oportunidad de quedarme trabajando en el centro en el que estoy y al final, tras acabar en el máster, yo quería más, quería investigar más porque veía que no había literatura científica que respaldase lo que realmente hacíamos. Entonces, ahí seguimos indagando, descubrí a mi director de la tesis, que bueno, fue maravilloso, una guía muy, muy especial para también llevar la diversidad funcional y bueno, pues hasta hoy que estoy en ello. Bueno, pues esta información creo que permite reflejar claramente que cuando uno pues tiene un punto de referencia, encuentra en este caso la inspiración para poder adentrarse en el conocimiento, puede, e incluso con la poca ciencia que todavía pueda haber o evidencia en un campo, el poder empezar a adentrarse en ese conocimiento y poder aportar a aquellas otras personas que poco a poco puedan ir heredando esta experiencia que se va transformando en evidencia y que finalmente es la útil para utilizar en las piscinas. Bueno, pues felicidades por tu trabajo, Carla, una vez más. Como ya sabes, te insisto siempre en que hay que seguir buscando resolver preguntas, puesto que estas preguntas nos guían en el camino y nos van a permitir poder seguir mucho más motivados y con esa pasión que tú demuestras a la hora de llevar a cabo tus presentaciones. Enhorabuena y muchas gracias una vez más por colaborar con AIDEA con tu trabajo. Gracias a ti y gracias a todo el grupo de AIDEA. Bueno, pues estamos en contacto. Un abrazo. Otro para ti. Bueno, pues llegamos a este punto final donde vamos a cerrar las 21ª jornadas de actividades acuáticas centradas en poblaciones de carácter especial, donde hemos hecho un recorrido a lo largo de esta tarde por contenidos de carácter específico respecto a las poblaciones de diversidad funcional. Hemos visto también cómo poder organizar una actividad en un club que se dedica exclusivamente a las personas con determinadas necesidades especiales. También hemos visto cómo trabajar concretamente con una población específica con problemas a nivel
de deficiencias en cuanto a aspectos cognitivos, y también hemos visto concretamente pues cómo con problemas de DCV podemos trabajar con personas en el medio acuático pudiéndose verse beneficiadas por los grandes efectos que el agua y con una determinada metodología consiguen en este tipo de población. Con ello hemos querido reflejar una pequeña aproximación al área de la educación especial, concretamente en el agua, desde una perspectiva totalmente educativa e integradora, y donde desde el educador acuático encontramos un lugar para poder desarrollar a nivel profesional este ámbito. Deseamos que haya sido de vuestro interés y a través de la Universidad Miguel Hernández de Elche en España y la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática Especial e Hidroterapia, os agradecemos vuestra participación y os invitamos a las nuevas jornadas que ya a partir de esta segunda semana de diciembre vamos a tener unas siguientes jornadas centradas concretamente en la inmersión en el medio acuático. Os animamos a vuestra participación en las mismas y deseamos que estas jornadas hayan sido de vuestro interés. Para todos aquellos y aquellas que estén interesados en la certificación de estas jornadas, a lo largo de estos 2 días os enviaremos un correo electrónico donde os informaremos de cómo proceder con ello. Ya sabéis que tenéis que contestar un pequeño cuestionario de aprovechamiento relacionado con la temática de estas jornadas y tras ello y proceder con las gestiones de pago de la cuota derecho a tener el certificado, pues recibiréis vía correo electrónico la certificación de vuestra participación y aprovechamiento en las jornadas. Sin más, se despide Juan Antonio Moreno deseando poderos ver pronto en unas nuevas jornadas relativas a las actividades acuáticas. Un saludo.